Comenzó con un mensaje de texto de mi madre 2 semanas antes de Pascua. Algo genérico como, espero que estés bien. Avísanos si vienes para Pascua este año. Sin calidez, sin curiosidad real. Solo obligación. Casi lo ignoré. Casi. Pero por alguna razón, pensé que tal vez, solo tal vez, las cosas podrían ser diferentes esta vez. Tal vez habían madurado un poco. Tal vez finalmente habían aprendido a tratar a las personas con respeto, incluso a su propio hijo. Así que dije que sí. Reservé el vuelo, despejé mi agenda e incluso decidí sorprenderlos con algo útil. Había estado enviando pequeñas cantidades de dinero durante el último año. Nada loco, pero habían insinuado más de una vez que estaban atrasados con la hipoteca. Así que moví algo de dinero y me preparé para cubrir lo que se necesitaba, $12.300. No era calderilla para mí. Pero me dije a mí mismo, esta es la familia, y la familia se ayuda mutuamente, ¿verdad? No les dije que llegaría antes. Aterricé el Viernes Santo y tomé un taxi directamente a la casa. Mi madre abrió la puerta. Lo primero que dijo fue, oh, no me dijiste que vendrías hoy. Luego sonrió a medias y agregó, bueno, entra, supongo. Como si fuera un vecino que hubiera aparecido en la puerta equivocada, pero no quería ser grosera. Dentro, el lugar estaba lleno. Mi padre había reunido a algunos de sus primos y algunos de esos amigos raros de la familia que siempre se aferran a las comidas navideñas como si se les debiera un asiento en la mesa. Salí a saludar. Nadie se movió realmente. Mi padre me miró, luego volvió a mirar a quienquiera que estuviera hablando. Luego, claramente, frente a todos, dijo, no se interpongan en el camino de una verdadera familia que pasa tiempo juntos. Eso me dolió. Nadie dijo nada, ni siquiera una tos. Solo silencio, como si todos estuvieran de acuerdo, pero nadie quería decirlo en voz alta. No reaccioné de inmediato. Volví a la cocina donde mi madre fingía estar ocupada con los aperitivos. La miré y le dije, está bien, pero no esperes hasta que te dé $12.300 para pagar la hipoteca. Ella realmente se rió, como si acabara de contar un chiste seco de papá. Salí sin decir una palabra más. Esa noche, me senté en mi habitación de hotel y cancelé todo. El pago de la hipoteca desaparecido. Los anticipos de sus facturas. Llamé a todas las compañías y las cancelé una por una. Incluso la entrega de comestibles que había programado para el sábado por la mañana. Cancelé todo. Se sintió frío. Se sintió bien. Llegó el domingo de resurrección. Me quedé en mi hotel. Vi una película, pedí servicio de habitaciones e ignoré cada notificación del chat grupal donde publicaban fotos de la cena familiar. Nadie mencionó que yo no estaba allí. Ni una sola vez. Luego, 6 días después, en la fecha de vencimiento, llamaron a la puerta. Eran ellos. Mis padres. Ninguna llamada telefónica, ningún mensaje, simplemente parados allí en el hotel como si nada hubiera pasado. Mi padre parecía agotado. Mi madre tenía esa alegría desesperada que la gente usa cuando sabe que la cagó pero no quiere admitirlo todavía. Me preguntó si había enviado el dinero. No respondí. Cerré la puerta. No rápido, no ruidosamente. Simplemente la cerré. Me quedé allí por un segundo, respirando. Y entonces me di cuenta de que esto no se trataba solo de unas vacaciones. No se trataba solo de dinero. Se trataba de todos los años de falta de respeto, de actuar como si les debiera algo solo porque lo logré, como si mi éxito fuera de ellos para cobrar, pero mi presencia no valía el espacio que ocupaba. Pensé que ese era el final. Estaba equivocado. Eso fue solo una cerilla. El fuego ni siquiera había comenzado. A la mañana siguiente, me desperté con 6 llamadas perdidas de mi madre y 4 de mi padre. El último mensaje de voz fue el que se me quedó grabado. Mi padre, tratando de sonar tranquilo pero claramente nervioso, dijo, estamos en una situación un poco delicada, Luke. Necesitamos hablar. No seas inmaduro. ¿Inmaduro? Lo reproduje 3 veces solo para asegurarme de haberlo escuchado bien. Después de ser humillado frente a sus amigos, después de ofrecerme a ayudar, después de que se rieron de mí,
ahora yo era inmaduro. No reaccioné. Me vestí, bajé a desayunar e intenté disfrutar de mi café sin pensar en ellos. Casi funcionó hasta que mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez, era un primo, Jason. No habíamos sido tan cercanos al crecer, pero nos habíamos mantenido en contacto de vez en cuando. Oye, hombre, solo para saber cómo estás. El tío Bill dice que hiciste, Bao, justo antes de que llamara el banco. ¿Todo bien? Fue entonces cuando me golpeó. No solo estaban en problemas. Estaban en serios problemas. Sabía que habían estado saltándose los pagos durante meses, pero debieron haberle dicho a todos que yo los tenía cubiertos. Y cuando el dinero no apareció, la narrativa cambió. Ahora yo era el villano. Yo era la razón por la que la casa estaba en peligro. Esa tarde, mi teléfono explotó con mensajes de texto de miembros de la familia con los que no había hablado en años. Algunos educados, otros no. Mi tía Ellen incluso envió un versículo de la Biblia seguido de, así no se comportan los buenos hijos. Apagué mi teléfono. Luego, 2 días después, la recepción del hotel me llamó a las 11 de la noche. Un disturbio en el estacionamiento. Miré por la ventana, y allí estaban, mis padres junto a mi coche. Yo estaba en el 3er piso, y desde donde estaba parado, vi a mi padre tomar una palanca para mi espejo retrovisor. Ni siquiera me cambié de ropa. Simplemente agarré la tarjeta de mi llave y bajé. Para cuando llegué allí, ya había agrietado el parabrisas. Mi madre estaba llorando, no deteniéndolo, solo mirando. No dije una palabra. Pasé junto a ella y entré al vestíbulo. La policía llegó 8 minutos después. Presenté un informe, les di los nombres de mis padres, les mostré las imágenes de la cámara de la recepción, y luego me quedé parado en la ventana mientras ambos eran esposados y conducidos silenciosamente a la parte trasera del coche de policía. No me sentí bien al respecto. Tampoco me sentí mal. Simplemente neutral, como si finalmente estuviera fuera del circuito. Mirando desde la distancia, fueron liberados 2 horas después. Jason me envió un mensaje de texto a las 3 de la madrugada, tío, ¿te arrestaron? ¿En serio? Respondí, en serio. Lo que no esperaba era lo que pasó después. Jason apareció en el hotel al día siguiente. No para defenderlos, sino para preguntarme qué había pasado realmente. Y cuando le conté todo, incluido el dinero de la hipoteca, las facturas canceladas, la palanca, se quedó sentado en silencio durante mucho tiempo. Luego dijo, ¿sabes qué? Que se jodan. Fue entonces cuando comenzó el cambio. Uno por uno, los familiares comenzaron a contactarme de nuevo, pero esta vez fue diferente. No estaban culpando. Se estaban disculpando. Resultó que esta no era la primera vez que mis padres se hacían las víctimas. Era solo la primera vez que alguien descubría su farol. Jason no solo escuchó. Tomó medidas. Llamó a su hermana, quien llamó a su padre, y en 24 horas, la mitad de la familia conocía la verdadera historia. Personas que me habían estado culpando 3 días antes ahora enviaban largos mensajes de texto llenos de culpa. Incluso mi tía Ellen trató de cambiar de rumbo, diciendo que no tenía idea y que solo estaba tratando de fomentar la oración, pero no fue suficiente. Había terminado con las disculpas. Quería un cambio. Quería consecuencias. Quería que sintieran algo cercano a lo que yo había sentido parado en ese porche mientras mi padre me humillaba frente a extraños. Así que volví a entrar, no para hablar, no para perdonar, sino para hacerlo oficial. No sabían que yo figuraba como copropietario en la escritura. Cuando se atrasaron hace años, me rogaron que firmara conjuntamente la refinanciación. Dijeron que solo necesitaban un impulso temporal, y que ellos se encargarían de todo lo demás. Yo era estúpido entonces. Pensé que estaba ayudando, pero me dio algo valioso, influencia. Fui a la oficina del secretario del condado y presenté la documentación. Comencé el proceso de quitarles el derecho a vivir en la casa. Con la prueba de daños a la propiedad, deudas impagas y mi nombre en la documentación, no fue difícil. El secretario me miró y dijo, esto tardará aproximadamente 1 semana en procesarse. Una vez que esté hecho, puede hacer que los desalojen legalmente. Le di las gracias y me fui. Sin dudarlo.
3 noches después, la escotilla fue destrozada. Estaba dormido en el hotel cuando recibí una llamada de un vecino que vivía al otro lado de la calle de mis padres. Dijo que había oído algo estrellándose alrededor de la medianoche. Fui directamente y supe exactamente quién era incluso antes de entrar en el camino de entrada. La puerta del sótano estaba abierta. La cerradura destrozada. Habían irrumpido en la casa que estaba a punto de tomar, tratando de reclamarla antes de que se fuera. Entré en la sala de estar y allí estaban, mi padre en un aturdimiento de borrachera, caminando de un lado a otro. Mi madre llorando de nuevo. Cajas por todas partes como si estuvieran tratando de mudarse antes de que yo los echara. Me miró y gritó, ¿crees que esta es tu casa? Eres solo un niño que hizo algo de dinero. Nos debes todo. Eso fue todo. Saqué mi teléfono celular y llamé a la policía de nuevo. Cuando llegaron, trató de mentir, dijo que tenía todo el derecho de estar allí, que yo estaba siendo dramático, pero ahora tenía la documentación. El oficial revisó todo, luego lo miró de nuevo y dijo, señor, debe abandonar las instalaciones. Se necesitaron 2 coches patrulla más para subirlo al asiento trasero. Mi madre no dijo una palabra. Simplemente se sentó en la acera temblando. Por la mañana, la historia estaba en toda la familia. Jason publicó una larga perorata en Facebook, etiquetando a todos los familiares y exponiendo cada mentira que jamás habían dicho. Capturas de pantalla de mensajes de texto, grabaciones de voz, incluso un viejo correo electrónico en el que mi padre me pedía dinero para comprar una motocicleta después de decirle a todos que lo necesitaba para un tratamiento dental. La sección de comentarios se convirtió en una zona de guerra. Los familiares rápidamente eligieron bandos. Algunos me bloquearon. Otros se ofrecieron a ayudarme a limpiar la casa, pero era demasiado tarde para limpiar. Esto ya no era la limpieza de primavera. Esto era la guerra. No tenía intención de dormir esa noche. No después de que el cerrajero terminara de cambiar cada cerradura en la propiedad. Cada puerta, cada ventana, incluso el buzón de correo recibió una nueva llave. No confiaba en nada que pudieran tocar. Me senté en el piso de madera con una linterna de camping a mi lado, y la casa estaba en completo silencio, excepto por el crujido ocasional que me tensaba cada vez. Esto ya no era una casa. Era una zona de guerra. 2 días después del allanamiento, me mudé oficialmente. Solo yo, una cama plegable y una bolsa de lona. Sin muebles, sin comodidades. No estaba allí para vivir. Estaba allí para mantener la línea. Luego llegó la tarde del jueves. Escuché que llegó un camión, fuerte. Suspensión oxidada, motor tosiendo como si estuviera unido con cinta adhesiva y terquedad. Miré a través de las persianas, y allí estaban, mis padres de vuelta como si fuera un día normal en la oficina. Mi madre tenía los brazos cruzados y estaba hablando con la cabeza inclinada como si todavía estuviera tratando de parecer la víctima. Mi padre estaba parado junto a un tipo que reconocí de inmediato. Benny. Benny era uno de esos rezagos de la ciudad, el tipo de persona que alcanzó su punto máximo en la escuela secundaria y nunca se fue, a la deriva entre trabajos de mecánico a tiempo parcial y casas de empeño turbias. Solía pasar el rato con mi padre cuando yo era niño, generalmente cuando algo ilegal estaba a punto de suceder. Benny tenía una palanca. No me moví. Simplemente saqué mi teléfono y comencé a grabar. No intentaron entrar por la puerta principal esta vez. Benny caminó hacia el porche y comenzó a romper la barandilla. Primero un poste, luego otro. Mi padre simplemente se quedó atrás y lo dejó trabajar como si pensara que era una especie de protesta. Mi madre miró hacia otro lado como si no lo veía, no contara. Luego, la palanca atravesó la ventana delantera. Me agaché mientras la lluvia de vidrio caía sobre el piso. Mis oídos zumbaban. No grité. Simplemente seguí filmando. Llamé a la policía de nuevo. Sin dudarlo. Les di mi nombre y dirección como si lo hubiera hecho cientos de veces antes. Tal vez lo había hecho. Para cuando llegó el primer patrullero, Benny había llegado al porche y estaba tirando de la nueva cerradura como si pudiera arrancar toda la puerta de sus bisagras. Mi padre gritó algo sobre, ningún hijo mío me va a echar de mi casa. 2 patrulleros más lo siguieron,
con las luces parpadeando. Benny corrió. Realmente corrió, saltó la cerca del vecino e intentó desaparecer en el patio trasero. No dio 5 pasos antes de que un oficial lo derribara boca abajo contra un montón de hojas. Mi madre no dijo una palabra. Simplemente se sentó en la acera con los brazos cruzados. Esta vez, mi padre también fue esposado, resistiéndose a los oficiales, travesuras maliciosas, allanamiento de morada. Lo mismo para Benny. La oficial que tomó mi declaración ni siquiera me preguntó si quería presentar cargos. Ella dijo, lo haremos de todos modos. Pero lo que pasó después me sorprendió. Mientras estaba dando mi declaración, escuché una voz detrás de mí, suave pero firme. Era mi abuela. No la había visto en casi 5 años. Vivía al otro lado del país, y solo habíamos hablado en los cumpleaños durante la última década. De alguna manera ella lo sabía. Me preguntó si podíamos entrar y hablar. La dejé entrar. Caminó lentamente por la casa, mirando el daño, la ventana rota, los fragmentos de vidrio en el piso, las cajas que ni siquiera había abierto. Se sentó en una silla de plástico y sacó una carpeta de su bolso. Dentro había cartas, docenas de ellas, todas de mi padre. Cartas que le había escrito cuando tenía 20 años, pidiendo dinero, culpando a otros, hablando de planes para culpar a la gente para que lo ayudara. Una de ellas incluso decía, Luke me deberá un día. Lo estoy criando, así que espero algo a cambio. No hablé durante mucho tiempo. Simplemente las leí. Luego ella dijo, estás haciendo lo correcto, pero no ha terminado. Intentarán algo más. Asentí. Ella me dejó la carpeta. Y con eso, todo cambió. Ya no solo estaba reaccionando. Estaba planeando. Más tarde esa noche, escaneé cada carta, las subí a una unidad privada, envié algunas a Jason. Jason no respondió. Simplemente las publicó. Capturas de pantalla, fragmentos, todo públicamente. Los chats grupales familiares explotaron. Personas que solían estar del lado de mi padre ahora compartían recuerdos de haber sido engañados, manipulados, mentidos. Mi tío, su propio hermano, comentó, finalmente, alguien está denunciando esta mierda. Pero mis padres no se fueron. Lo intensificaron, y yo estaba listo. Después del arresto, después del informe policial, después de que Benny, el idiota que empuñaba el bate, intentara demoler mi porche delantero, las cosas se calmaron. No pacíficas, solo tranquilas. El tipo de calma que se obtiene antes de que una tormenta amaine. Cuando el aire todavía es denso, y sabes que algo más está por venir, pero nadie quiere ser el primero en moverse. Los cargos están atascados. Vandalismo, allanamiento de morada, destrucción de la propiedad. Mi padre contrató a un abogado de alquiler bajo que trató de argumentar estrés y dificultades financieras, pero el juez no se lo creyó. No fueron encarcelados, pero fueron golpeados con multas, servicio comunitario y una orden de restricción que ahora tienen que obedecer. Legalmente, no podían acercarse a la propiedad ni a mí. Fue entonces cuando comenzó el verdadero sufrimiento. Tuvieron que abandonar la casa de forma permanente. Y como ya habían quemado todos los puentes, ninguno de los familiares extendidos les ofreció un lugar para quedarse. Incluso aquellos que los habían defendido semanas antes estaban repentinamente fuera de la ciudad o renovando la habitación de invitados. Terminaron en un motel barato en las afueras de la ciudad. Jason pasó por allí una noche y me envió una foto, pintura descascarada, una máquina expendedora rota en el frente, una antena de televisión doblada en el techo, como si el lugar no se hubiera actualizado desde 1992. Mis padres no me llamaron, pero comenzaron a llamar a otras personas. Llamaron a mi ex. Llamaron a mis viejos amigos de la escuela secundaria. Llamaron a uno de mis antiguos jefes. Les dijeron que yo los había arruinado, tratando de convertir esto en una trágica caída donde solo eran padres incomprendidos, y yo era el hijo codicioso y despiadado que olvidó de dónde venía. La cosa es que nadie se lo creyó más. Jason había publicado todo. No solo las cartas, sino capturas de pantalla de los correos electrónicos donde mi padre me pedía ayuda de emergencia que luego usó en una Harley usada que se estrelló una semana después.
Mi madre había enviado mensajes de texto rogando por dinero para comestibles mientras pasaba sus tardes en el salón de belleza. La gente lo vio todo ahora. Las mentiras tenían capas, así que decidí ponerle fin. Fui al banco y congelé oficialmente la cuenta conjunta que había dejado abierta para emergencias hace años. Habían estado desviando lo último desde que todo esto comenzó. Lo había dejado abierto principalmente por culpa, pero no más. Desconecté el antiguo plan telefónico que todavía estaban usando a mi nombre. Lo mismo con el seguro del coche que había CEO firmado cuando no podían conseguirlo por sí mismos. Desaparecido. En cuestión de horas, todo lo que les quedaba que todavía estaba vinculado a mí desapareció. Jason me llamó esa noche, dijo que vio a mi padre caminando. Sin coche, sin bicicleta, solo caminando por un largo tramo de carretera cerca del motel, con aspecto de no saber a dónde ir. Dijo que no parecía enojado. Parecía vacío. Y luego llegó la carta, escrita a mano, entregada por un amigo mutuo de la familia que todavía creía en la curación. La letra de mi madre, páginas de largo. Dijo que no se reconocía a sí misma. Culpó a mi padre, luego culpó al estrés, luego, por supuesto, me culpó a mí. Dijo que esperaba que entrara en razón antes de que fuera demasiado tarde. Terminó con: las familias no sobreviven a guerras como esta, Luke. Tenía razón. No lo hacen. Y finalmente estaba de acuerdo con eso. Para mayo, no quedaba nada a lo que pudieran aferrarse. Sus nombres fueron retirados de la escritura. La orden judicial había sido extendida. El tribunal dictaminó todo a mi favor sin siquiera levantar una ceja. Ni siquiera se habían presentado a la audiencia final. Me senté solo con mi abogado mientras el juez revisaba la documentación como si fuera una formalidad. Y lo era. Nunca tuvieron una oportunidad. No legalmente, no moralmente, no después de lo que hicieron. Después, fui directamente a la casa, caminé por el perímetro, toqué las nuevas cerraduras, la barandilla del porche limpia, el vidrio fresco y la ventana delantera. Todavía había profundas raspaduras en el piso donde había aterrizado la palanca. Pensé en arreglarlas, luego decidí no hacerlo. Déjalos quedarse. Deja que el daño hable. Había terminado, pero el desenmarañamiento no se había detenido. Los últimos chismes llegaron lentamente. Jason todavía estaba vigilando, y la gente todavía susurraba cuando pensaban que nadie estaba escuchando, que habían sido expulsados del motel después de que mi padre arrojara un mando a distancia de la televisión a un empleado de recepción, que pasaron una semana saltando de sofá en sofá entre dos tipos que dirigían un negocio de limpieza de piscinas y vendían cartuchos de vapeo desde la parte trasera de una furgoneta, que mi madre intentó culpar a un banco de alimentos para que le dieran bolsas adicionales diciéndoles que su hijo la había cortado después de años de abuso. No dijo quién estaba abusando de quién. Finalmente llegaron al borde del siguiente pueblo. Algunos apartamentos de bajos ingresos cerca de un paso elevado de la autopista, del tipo que siempre tenía persianas rotas y colillas de cigarrillos en los macizos de flores. No pudieron calificar para un arrendamiento por su cuenta, por lo que se mudaron con un viejo compañero de bebida de mi padre que cobraba una discapacidad y dirigía un juego de póker ilegal desde su cocina. Jason pasó por el lugar y dijo que parecía una casa de transición que nadie estaba pasando por la mitad. No me regodeé. No publiqué nada, pero guardé cada foto, cada mensaje de voz, cada texto. Hice una carpeta, imprimí cartas, recibos, extractos bancarios, copias de sus mensajes a la gente a mis espaldas. Se sentó en un cajón de mi oficina, etiquetada en caso de que alguna vez lo intenten de nuevo. No lo hicieron. Los familiares dejaron de mencionarlos. Mi tía Ellen envió un mensaje final unas semanas más tarde, solo una vaga disculpa de 2 frases y algo sobre que Dios sana las heridas. Nunca respondí. Tampoco Jason. Nadie lo hizo. Y entonces fue como si desaparecieran. Mi padre, una vez el tipo más ruidoso en cada barbacoa, ahora era solo un rumor que la gente bajaba la voz para mencionar. Mi madre, que solía insistir en que tomáramos 10 fotos antes del postre para poder publicarlas con el bendecida, ni siquiera tenía una cuenta activa de Facebook. Fueron eliminados, no por mí, sino por sus propias decisiones. Cada puente que incendiaron se quemó hasta el lecho del río. Ni siquiera quedaba humo. Terminé las renovaciones en silencio,
Pinté las paredes de un color diferente, reemplacé la puerta de entrada, doné los muebles viejos. Hubo un momento, tranquilo, breve, en el que pensé en invitar a gente, tal vez organizar algo, pero lo dejé pasar. Este no era un lugar para reuniones. No todavía, tal vez nunca. Esta casa era su trofeo, su influencia, su recordatorio de dónde venía y cuánto supuestamente les debía. Ahora era mía. No como un regalo, como una victoria. No estaba orgulloso de lo lejos que habían llegado las cosas, pero tampoco lo lamentaba. Ellos eligieron el juego. Yo simplemente lo jugué mejor. Y en algún lugar por ahí, mis padres se sentaban en el apartamento de otra persona, probablemente todavía girando una nueva versión de la historia. Una donde eran las víctimas, donde su hijo los traicionó, donde nunca obtuvieron lo que merecían. Pero sí lo hicieron. Absolutamente lo hicieron. Actualización 1. Durante meses pasados, la casa estuvo tranquila ahora de una manera que nunca antes había experimentado. Sin golpes, sin gritos, sin culpa tejida en cada pared. Solo silencio y espacio. Compré una cama de ferrocarril, colgué cortinas, dejé entrar la luz del sol. Incluso planté 2 árboles en el patio trasero. Algo sobre echar raíces, supongo. No supe de ellos por un tiempo. Sin avistamientos, sin drama, sin noticias de la familia extendida. Se habían convertido en fantasmas, y yo estaba bien con eso. Entonces, una noche, recibí una llamada de un número que no reconocí. Dejé que se fuera al correo de voz, esperando a medias un estafador o un número equivocado, pero la curiosidad pudo más que yo. Lo reproduje. Era la voz de mi padre. Sonaba diferente, no enojado, no orgulloso, solo plano. Dijo que estaba llamando desde un teléfono prestado, que los habían echado de nuevo, que su amigo los había echado después de que mi madre acusara a la novia del tipo de robarle el bolso. Habían vivido en un coche durante 2 semanas, durmiendo en aparcamientos, comiendo comida rápida una vez al día, dividiéndola. Me preguntó si podía reunirme con él. No dijo lo siento. No mencionó la casa o el pasado o lo que hicieron. Solo, pensé que lo intentaría una última vez. No le devolví la llamada. 2 días después, me encontré con Jason en el supermercado. Me dijo que intentaron aparecer de nuevo en la iglesia local, esta vez fingiendo que eran nuevos en la zona y que habían caído en tiempos difíciles. Uno de los voluntarios los reconoció y se lo dijo al pastor. Se les pidió que se fueran. Luego llegó la carta, no escrita a mano, mecanografiada. Esta vez era de mi madre, cuidadosamente redactada, fría, como un documento legal disfrazado de una súplica personal. Estaba pidiendo acceso a la cuenta corriente conjunta que ya había cerrado. Dijo que era injusto que les hubiera robado su estabilidad. Dijo que estaban preparados para explorar opciones legales si no cumplía. Opciones legales. Ni siquiera me enojé. Simplemente lo escaneé, lo archivé en el mismo cajón que todo lo demás y seguí adelante. Más tarde esa semana, Jason me envió una captura de pantalla de un grupo de Facebook de la ciudad. Alguien había publicado una foto borrosa de mi padre frente a una gasolinera de nuevo. Esta vez sosteniendo un cartel. Ni siquiera rogando. Simplemente decía, se necesita ayuda. Problemas familiares. Sin nombre, sin contexto, solo los remanentes del orgullo tratando de girar la simpatía. Algunos comentarios fueron comprensivos. La mayoría no lo fueron. Los leí una vez y cerré la aplicación. No había ganado nada, pero había sobrevivido. Y ahora vivía. Ellos no, y esa fue la actualización. No un giro, no un golpe final. Solo un colapso lento y silencioso de personas que pensaban que eran demasiado inteligentes para caer.